Bienvenidos a ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética, un espacio impulsado por el IGF, el International Gas and Energy Forum, donde exploramos las claves del presente y el futuro energético de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Yo soy Miguel Zavala Bishop desde Houston, Texas, la capital energética mundial. Y yo soy Rafael Jaén Williamson desde la ciudad de Panamá. Miguel, en este episodio nos adentramos en un tema tan urgente como estructural, la seguridad energética y el papel que sigue teniendo el petróleo y el gas en ese equilibrio complejo. Exactamente, en este que es nuestro episodio número 41 de la segunda temporada, hoy nos acompaña un invitado de lujo con una visión aguda y estratégica del sistema energético, Diego Díaz Baldazo. Él es CEO de Orion Energy Consulting y es además Managing Partner de Plata Energy, ambas compañías con sede aquí en Houston, Texas. Diego fue ponente en el reciente 17º International Gas and Energy Forum en Panamá, donde su presentación generó una fuerte resonancia sobre cómo debemos abordar la resiliencia y la diversificación energética en un contexto altamente cambiante. Bueno, y Diego, cuéntanos sucintamente algo de tu historia. ¿Cómo llegaste hasta aquí antes que comencemos con las preguntas? Ujú. Perfecto. Bueno, antes que nada, Rafael, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar hoy en día con ustedes. Llegué a Houston vía el petróleo y el gas. Antes de eso, estudié física, con lo cual el tema energético siempre fue una curiosidad fundamental. Después de estudiar física, pude trabajar, desarrollar mi carrera en petróleo y gas em, a lo largo del mundo, yendo a las profundidades del Golfo aquí, desde aquí pasando por las arenas del Sahara y las selvas preamazónicas de Latinoamérica. Después de un tiempo en el petróleo y en gas, he tenido la oportunidad de iniciar Orion Energy Consulting aquí en Houston, en donde nos orientamos a resolver el tema de la energía en su completitud. Nos dedicamos a consultoría en temas de petróleo y gas, ingeniería nuclear, renovables e hidrógeno también, a lo largo de las Américas. Como Managing Partner de Plata Energy estamos abocados en las Américas y desde Orión tenemos una visión global. Así que esa es la historia de cómo hemos llegado aquí. No Eh, solamente global, sino que ya veo que tienes un amplio espectro de visión. Eso está muy bueno. Y si Miguel me permite, y Miguel, pensé que ibas a decir algo o no. No, no, adelante iba a decir un background bastante sólido y bastante amplio, No, el de Diego. sí, sí, sé como las medicinas de amplio espectro, ¿no? Pero Diego, exprimiremos tu cerebro. Comencemos por algo que fue llamado como el colapso energético en Texas en el año 2021. Y yo te digo, hasta los avances de hoy en infraestructura, diversificación energética que ha permeado los años siguientes hasta hoy. Plantéanos un poquito ese enfoque realista, propositivo, porque sé que lo vas a hacer y aprovecho para decirte a nombre mío y Miguel, nuevamente es un placer tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Ciertamente, que la capital global de la energía haya sido también el epicentro de un episodio de seguridad energética es algo que nos llama mucho la atención y que como ha sido el preámbulo de todo lo que hemos estado trabajando en este tiempo. En ese momento, en el 2021, como bien dijiste, hubo una crisis que duró días y en algunas familias duraron semanas. El frío intenso que se sintió también se cobró sus vidas. Oh, La seguridad energética, nos dimos cuenta que era un tema que había que mirar no en el día promedio, sino para el peor de los escenarios, y el peor escenario ocurrió en 2021.
¿Qué ha pasado a partir de ahí? Eso fue una gran llamada de atención, sobre todo para la administración en Texas y el ente regulador. Y a partir de ahí se tomaron varias medidas que han sido, como veremos, bastante exitosas en temas de resolver el problema, de manera que se ha invertido en otras fuentes de energías. Estábamos muy concentrados en lo que era un sistema ambivalente aquí, solo con gas natural principalmente, y esa es la parte de generación eléctrica con gas natural. Esos dos sistemas se hablaban entre uno al otro, y al caer uno se cayó el otro y provocó este gran problema. Fíjate qué coincidencia lo que hemos vivido hace algunos días, digo hemos vivido porque el impacto ha sido global en Europa, Diego. Eh, no es que dependían solo del gas, porque sí, en algún momento hubo una dependencia muy alta del gas, pero sí de las renovables, principalmente de la fotovoltaica. No vamos a especular, todavía se buscan las causas y los orígenes técnicos de qué ocurrió en este apagón de España y Portugal. Pero si volvemos al colapso del 2021 en Texas y comparamos lo que ha ocurrido estos días en Europa, hay lecciones importantes que estos eventos nos dejan para 2025 en adelante. Exactamente. Y esas lecciones están siendo aprendidas de manera contundente. Lo que sucedió en Texas en estos 4 años desde el 2021 es que ha habido una fuerte inversión para diversificar la matriz de Texas, y se han invertido del orden, se han instalado del orden de 10 gigawatts en Texas de energías renovables, principalmente solar fotovoltaica. Y eso se acompañó también con una fuerte inversión en baterías. Eh, Contarte la parte bonita de la historia: este año hemos tenido las mismas temperaturas, las mismas duraciones. Ha caído nieve en Houston y no Wow. hemos perdido electricidad por un segundo. Esa diversificación ha sido parte importantísima de la solución para Texas. Y el hecho de tener todavía una matriz diversificada permite que esa diversificación no sea monopolizada por ninguna de esas fuentes eh, que componen la matriz, que ha sido, entendemos todos, eh, a medida que se van analizando las causas y las consecuencias del apagón de España, asimismo el apagón que ocurrió en Chile hace unas semanas. Estamos viendo que monopolizar un tipo de energía y canibalizar las demás no es la solución. No es la solución, porque introduce inestabilidades en el sistema que llevan a que el sistema sea inestable. Y para que un sistema sea seguro, no solo tenemos que tener capacidad de proveer, sino tenemos que tener la capacidad de mantener de manera estable esa provisión. Amén. En IDEF defendemos aquello de la coexistencia coherente, ¿no? Las dos con C. Háblame, para darle un seguimiento a lo que dijiste, porque pasaste por solar o fotovoltaica y hubo inversiones importantes en almacenamiento como un cambio estructural. Así es. Así es. Texas está electrificando, y a la vez parte de la electrificación viene acompañada de, de la instalación de estas grandes baterías, ya sea de manera industrial o también en casas que están conectadas al sistema de una manera distribuida. Con lo cual, los mismos usuarios que están recibiendo energía solar y disfrutando de esa energía solar también la pueden poner en sus acumuladores y proveerla al sistema en momentos de alta demanda. Y fíjate que si te escuchamos como hacemos con atención, se desprende de tus palabras que tú no hablas de una transición energética, en este caso donde eliminas para poner, sino que vas adicionando de forma otra vez coherente. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo se construye desde tu perspectiva un sistema energético donde coexisten el gas, lo renovable, lo digital? Hoy pudiéramos hablar de inteligencia artificial, incluso lo nuclear. ¿Cómo se construye eso?
Bien, creo que eso es un cambio cultural que estamos experimentando todos los jugadores del sector energético, empezando por los gobiernos y pasando por la sociedad en general. Las compañías ya en general han tenido y hemos tenido que mirar al futuro con una visión muy realista, pragmática y diría hasta agnóstica en el punto de vista de energía, diciendo que la frase que a mí me gusta repetir es que es energía. No tenemos que ser infantiles y atacar ningún tipo de energía porque, por ejemplo, atacar a la solar porque no es confiable cuando no hay sol. No tenemos que atacar a los hidrocarburos porque son los que más contaminan. Tenemos que ver la energía en su totalidad como una necesidad humana, como una necesidad de nuestra sociedad, como una necesidad de los mercados. Y como tal, entonces hay un cambio cultural en ser agnósticos frente a esas energías, reconocer que hay energías limpias o más limpias que otras, todas tienen su huella de carbono, pero por ejemplo, los hidrocarburos tienen el lado positivo, que tienen una gran capacidad de dos cosas. En primer lugar, de entregar energía inmediatamente despachable. Y por otro lado, si queremos dar la vuelta al tema de sostenibilidad, es la fuente de energía que más capacidad tiene de reducir el efecto de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Porque el oil and gas emite una importante cantidad, pero a medida que nuestra sociedad se va electrificando, y esa es una de las tendencias que hemos visto fuertemente en el 2024, las fuentes donde se queman esos hidrocarburos dejan de ser tanto los coches que están distribuidos y que es muy difícil de manejar. Cuando concentramos la emisión de CO2 en plantas, aumentamos la capacidad de manejar ese CO2 y hacer algo con él. Volver a ponerlo en el subsuelo para, por ejemplo, recuperar más hidrocarburos y sobre todo para eliminar esa emisión de CO2 al ambiente que lo calienta. Sí, Así que bueno, resumiendo, un concepto agnóstico de lo que es energía. Energía es energía. Todos tenemos que trabajar con las energías para suplir las necesidades y avanzar a la vez con la descarbonización de aquellas fuentes que son más emisoras. definitivamente esa es la visión del IGEF. Si recuerdas, es lo que hemos planteado en todos los paneles, en todas las presentaciones en el reciente foro de Panamá y es el principio por el que nos movemos. O sea, resiliencia a través de la opcionalidad, decimos. O sea, optamos, somos resilientes y optamos por lo que en ese momento encaja mejor en la necesidad, en la demanda de energía. Me gusta la palabra agnóstico porque encaja muy bien en el principio de energía es energía. Eh, Se lo ha vivido no solamente en los apagones, sino se lo ha vivido en momentos críticos en los que países y regiones se han quedado sin combustible, sin gasolina, sin diésel, se han quedado sin gas licuado de petróleo, se han quedado sin luz, sin electricidad. Entonces aplica bastante bien. ¿Cómo ves Latinoamérica en este sentido, Diego? Bueno, Latinoamérica es una región extremadamente rica y variada en temas de recursos energéticos, con lo cual está perfectamente ubicada en este concepto que hemos dicho, energía es energía. El futuro, Miguel, Rafael, según lo vemos desde Orión y Plata, es multienergético. Hasta que haya una disrupción verdadera en el sistema, vamos a tener que contar con todas las fuentes de energía que tenemos a medida que descarbonizamos. Entonces, Latinoamérica tiene todas las energías. Tenemos enormes hidroeléctricas, como sabemos, desde Paraguay, con Brasil, Argentina. Tenemos, es una región que tiene uno de los principales recursos hidrocarburíferos del mundo. Si encontramos los crudos pesados, estamos más allá del Medio Oriente. Tenemos energía nuclear,
tres centrales en Argentina, en Brasil, y podemos expandir eso. Y tenemos un enorme potencial de renovables, o sea que el potencial y la realidad ya está. Una cosa que es fundamental para avanzar en este concepto es la integración regional, que tan bien se ha tratado en el IGEF 17. Los ponentes que convergieron allí, del gobierno, de compañías, de entes reguladores, esa discusión maravillosa que nos hace poner en el foco un tema crítico, que es la integración energética, para que esta realidad multienergía sea capaz de proveer la energía que las personas necesitan en Latinoamérica y a la vez descarbonizar, tenemos que avanzar y seguir avanzando en la integración regional. Definitivamente no hay enemigos de la transición energética y el petróleo y el gas definitivamente no lo son. Diríamos que más bien es como una póliza de seguro, ¿no? Para momentos críticos. ¿Cómo se traduce esta posición, esta visión en las decisiones estratégicas que se están dando? Yo diría a nivel global, pero concentrándonos un poco en esta parte del mundo, Diego. Muy bien. Bueno, un ejemplo que podemos tomar en ese sentido es el ejemplo de Texas. Texas vio en estos últimos 4 años, como mencionamos anteriormente, un enorme avance de la solar fotovoltaica y también un riesgo de canibalizar el gas natural que estaba dándole estabilidad al sistema. Esa lección creo que tenemos que aprenderla y llevarla a Latinoamérica. Tenemos que ser muy, muy razonables en los marcos que los gobiernos y los entes reguladores ponen para que el mix energético llegue a la sociedad. Ese marco tiene que ser balanceado para que podamos tener fuentes síncronas, ¿sí? Como el gas y también como la energía nuclear, que permitan eh, resolver estos problemas en el peor de los días, ¿sí? Em, Ese es un tema bastante crítico que creo que tenemos que seguir trabajando. Y desde nuestra óptica, todo esto se refleja también en los precios, ¿no? Por ejemplo, en el 24 vimos cómo el Brent, que es uno de los indicadores de precio de petróleo, fluctuaba sin razón estructural. Y la pregunta que te hago, ¿qué mensaje deja esa ambigüedad, llámala así, para quienes toman decisiones de inversión? Bien, ese entorno de negocios es de lo más desafiante para que una compañía pueda navegar esas aguas inciertas. Y en ese sentido surge un tema fundamental, es la eficiencia. La eficiencia hoy en día no es algo que, que sea un nice to have, es una obligación de las compañías energéticas, en particular de las compañías que se abocan al petróleo y el gas, los pure players, sobre todo porque tenemos que estar listos como industria para pasar por los momentos de precios mínimos. Hemos visto cómo la sobreoferta o los temas geopolíticos a nivel mundial afectan esos precios. Como bien mencionaba Rafael, hemos tenido precios de 95 y hasta de 60 y en este momento hemos bajado el WTI por debajo de 60. Entonces, la eficiencia es fundamental. Y te escuché decir que la seguridad energética como tal es un ecosistema de responsabilidades, donde están los gobiernos, los operadores, el sector de servicios y tantos otros. ¿Qué condiciones deben alinearse desde tus ojos para que ese ecosistema funcione bien? Muy bien, sí, hemos hablado siempre de que las compañías para invertir necesitan un marco regulatorio claro y estable, ¿sí? Ambas condiciones son necesarias. Eh, y para que eso suceda, Rafael, lo que estamos viendo, digamos, con mayor prioridad es la necesidad de separar lo que son las políticas energéticas de Estado, sobre todo hablando de Latinoamérica, de lo que son los vaivenes políticos que vienen aparejados
con tanta naturalidad en nuestros países, ¿no? Solemos dar bandazos y está bien, el deseo soberano de los pueblos de probar distintas cosas es absoluto. A la vez tenemos que ser conscientes que si queremos tener energía barata y energía segura, energía estable, necesitamos desvincular lo que son los vaivenes políticos de las políticas energéticas de los países. Diego, hablemos rápidamente en el poco tiempo que nos queda del gas natural. Dijiste en tu presentación que debe dejar de ser un combustible puente. Eso fue Absolutamente. clave, fue clave. Claro que sí. Estoy convencido de eso. Como comentaba antes también, a medida que avanzamos en la electrificación, la energía eléctrica se genera en plantas concentradas, donde podemos tratar la emisión del CO2 de manera mucho más eficiente que si la tenemos por ejemplo, en el transporte. Entonces, el gas natural es hoy por hoy una fuente de energía clave que no podemos poner en un papel de transición. Es clave y lo va a seguir siendo. Es abundante, es de bajo costo, o sea que le da a la sociedad una energía de bajo costo. Es una energía donde podemos trabajar en la descarbonización y que aparte es una energía segura porque esas turbinas que generan electricidad le dan estabilidad al sistema. Ya, y hay un futuro, y en ese futuro está el gas natural licuado, hablamos de hidrógeno azul, diésel como un respaldo, biocombustible, que cada vez lo consumimos más. Todos siguen siendo parte de ese gran sistema o ecosistema. ¿Cómo se redefine la narrativa del sector sin perder credibilidad ante la demanda de descarbonización? Así es. Bien, la credibilidad y la confianza de la sociedad en una fuente energética o un sector, la verdad es que como todo, se pierde en un día y se tarda a recuperar a lo largo del tiempo. Estos eventos que han ocurrido en España, en Chile recientemente, en Texas en el 2021, nos ponen en escenario una discusión muy importante, que es este cambio cultural que yo te mencionaba. Creo que todos los jugadores que estamos interesados en que haya energía abundante, asequible y segura, tenemos que impulsar ese cambio cultural. Desde los gobiernos, las compañías, tenemos que hacer este trabajo de comunicación, comentar con la sociedad que no hay soluciones simples y que estamos trabajando para descarbonizar, pero a la vez no podemos desatender las necesidades de la estabilidad y la seguridad energética. ¿Y qué tipo de liderazgo necesitamos hoy en nuestro sector energía para liderar con coherencia hacia eso que acabas de describir como un futuro tangible? Muy bien, yo creo que las características principales de ese liderazgo tiene que ser un liderazgo inspirador y comunicador, porque el cambio cultural requiere mucha comunicación, ¿sí? Tiene que ser un cambio y un liderazgo ágil, porque en el entorno en que nos estamos moviendo, eh, los avances de la industria y de la geopolítica ocurren día a día y lo hemos visto. Y tiene que ser más que nada un liderazgo íntegro, en donde digamos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Diego, muchísimas gracias. Llegamos al final. Tu visión clarísima enriquece la discusión de este espacio. Te agradecemos de verdad porque el aporte es muy importante y vamos a seguir conversando sobre estos temas en el futuro. Tenemos un año muy dinámico, ¿no, Rafael? Así es, en efecto. En efecto, vamos a tener mucho más de este tipo de interacciones con mentes brillantes como la de Diego. Así es. Tu cierre, Diego. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar de estos temas que son fundamentales para todos. Bueno, Gracias. nos reencontraremos en el próximo episodio, Miguel. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Donde seguimos conectando ideas y personas para avanzar juntos en la transición energética. Hasta pronto. Gracias a todos por seguirnos. Gracias, Diego. Gracias, Rafael. Hasta el próximo episodio.